Hay momentos que duran segundos pero te encadenan para siempre. Lila conoce uno de esos momentos con precisión quirúrgica, el instante exacto en que los ojos de Asa, su hermana mayor, le dijeron adiós mientras su boca formaba una sola palabra: corre. Han pasado 5 años desde aquella tarde en las colinas de Kibu, pero Lila sigue atrapada en ese segundo infinito, como un insecto preservado en ámbar, viendo cómo su hermana desaparece entre los árboles mientras ella permanece paralizada en el suelo rojo de Congo. Pero empecemos antes, cuando todavía eran 2 hermanas que compartían secretos y trenzaban flores silvestres en sus cabellos. Era marzo de 2018. La aldea de Bunagana dormitaba bajo el sol ecuatorial, ese calor húmedo que hace que hasta las sombras suden. Lila tenía 9 años, Asa 14. Vivían con su abuela Mama Fura en una casa de barro con techo de paja, en las faldas de los montes Virunga donde los gorilas todavía reinaban en las brumas matutinas. Asa era todo lo que Lila quería ser: alta, valiente, con una risa que hacía que hasta los soldados gubernamentales sonrieran cuando pasaban por el pueblo. Trabajaba en los campos de mandioca por las mañanas y por las tardes enseñaba a los niños más pequeños a leer bajo el gran árbol de mango. La educación es nuestra única arma, decía Asa, repitiendo las palabras del maestro que había huido hacía meses. Con conocimiento podemos construir un Congo mejor. Lila la adoraba con esa devoción feroz de las hermanas menores. Seguía a Asa como una sombra pequeña, imitando sus gestos, memorizando sus palabras. Cuando Asa trenzaba su cabello, Lila pedía el mismo peinado. Cuando Asa cantaba mientras trabajaba, Lila tarareaba la misma melodía. Eres mi eco, bromeaba Asa. Mi pequeño eco pegajoso. La guerra era una presencia constante pero distante, como el trueno que retumba en montañas lejanas. Sabían de grupos armados, nombres que cambiaban con las estaciones: M23, FDLR, Mai Mai, siglas que los adultos susurraban como conjuros de protección. Pero la violencia siempre parecía ocurrir en otros pueblos, a otras personas. Hasta que dejó de ser así. Mama Fura fue la primera en notar las señales. Los pájaros que dejaron de cantar. El ganado inquieto. Los jóvenes del pueblo que desaparecían en la noche, algunos huyendo, otros reclutados a la fuerza. Deberían irse, le dijo a las niñas una mañana, sus manos nudosas temblando mientras molía mandioca. Ir con su tía en Goma. No podemos dejarte, mamá, protestó Asa. ¿Quién cuidará de ti? He sobrevivido 5 guerras, respondió la anciana con una sonrisa cansada. Una más no me matará. Pero ustedes tienen futuro. No dejen que se lo roben. Pero partir requería dinero que no tenían, documentos que nunca habían necesitado, un plan que siempre posponían para mañana. Mañana llegó demasiado pronto. Era una tarde de jueves. Lila lo recordaba porque los jueves Asa hacía mandazi, esos buñuelos dulces que eran el único lujo que se permitían. El aceite chisporroteaba en la sartén mientras Asa cantaba una canción en suajili sobre un pájaro que volaba muy alto. ¿Puedo ayudar?, preguntó Lila, parándose de puntillas para alcanzar la mesa. Claro, pequeña sombra. Pero cuidado con el aceite caliente. Estaban formando las bolitas de masa cuando escucharon los primeros disparos. No cerca, pero tampoco lo suficientemente lejos. Asa apagó inmediatamente el fuego. Ve con mamá, ordenó, su voz cambiando de hermana a protectora. Ahora. Pero antes de que Lila pudiera moverse, los gritos comenzaron. No los gritos agudos del pánico, sino algo peor, los alaridos guturales del dolor real. Venían del extremo norte del pueblo, donde vivía la familia del jefe. Al bosque. La voz de Mama Fura cortó el aire. Todas al bosque. Ya. El caos explotó. Puertas abriéndose de golpe. Madres gritando nombres de hijos. Niños llorando. El sonido de pies descalzos golpeando la tierra en estampida. Asa agarró la mano de Lila con fuerza que dolía. No me sueltes. Pase lo que pase, no me sueltes. Corrieron. Pasaron la escuela abandonada, el pozo comunal, el campo de fútbol improvisado donde los niños jugaban con pelotas hechas de bolsas plásticas.
Detrás de ellas, el ruido de la muerte acercándose, disparos, gritos, el inconfundible sonido del metal contra la carne. Mama Furaa no podía correr. Sus piernas, deformadas por décadas de trabajo en los campos, apenas la sostenían. «Váyanse», les gritó. «Yo los distraeré». «No». Asa se detuvo, desgarrada entre su hermana y su abuela. «Váyanse». El rugido de Mama Furaa no admitía discusión. Continuaron corriendo. El bosque estaba cerca, tan cerca. Lila podía ver las primeras líneas de árboles, la promesa de sombras donde esconderse. Sus pies volaban sobre el sendero conocido, su mano sudorosa pero firme en la de Asa. Entonces tropezó. No con una piedra o una raíz. Con sus propios pies, como si de repente hubiera olvidado cómo funcionaban. Cayó duramente, su rodilla golpeando una roca afilada, su mano arrancada del agarre de Asa. Lila. Asa se detuvo, dio media vuelta. En ese momento, ambas vieron a los hombres emergiendo de entre las casas. Uniformes mezclados, algunos militares, otros civiles. Rostros jóvenes, muchos apenas mayores que Asa. Ojos rojos por drogas o falta de sueño o simplemente por el placer de la violencia. Rifles colgando casuales, machetes brillando bajo el sol. «Corre», dijo Asa. Pero Lila no podía. No era el dolor en su rodilla. Era algo más profundo, más primitivo. Su cuerpo simplemente se había apagado, como un motor que se niega a arrancar. Yacía en el suelo, mirando a su hermana, queriendo gritar, queriendo moverse, queriendo cualquier cosa excepto esta parálisis que la clavaba a la tierra. Los hombres se acercaban. Uno de ellos, con una cicatriz que dividía su mejilla izquierda, señaló hacia ellas. «Corre», repitió Asa, más urgente. Lila abrió la boca. Ningún sonido salió. Sus cuerdas vocales, como sus piernas, habían decidido traicionarla. Solo podía mirar mientras Asa daba un paso hacia ella, luego se detenía, desgarrada. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron. En ese instante que duraría para siempre, Lila vio todo en los ojos de su hermana. Vio el amor feroz, el tipo que duele. Vio la decisión imposible, quedarse y morir ambas, o correr y tal vez salvar una vida. Vio el momento exacto en que Asa eligió. «Lo siento», dijeron los ojos de Asa. «No me dejes», rogaron los de Lila. «Perdóname. Por favor. Te amo. No te vayas. Adiós. Asa». Toda una conversación en un parpadeo. Todo un universo de hermandad comprimido en una mirada. Entonces, Asa corrió. No hacia el bosque, sino lateralmente, alejándose de donde Lila yacía. Gritando, agitando los brazos, atrayendo la atención. «Aquí. Estoy aquí». Los hombres la siguieron como perros tras una presa. Todos excepto uno. El de la cicatriz se acercó a Lila. Ella lo miraba desde el suelo, todavía incapaz de moverse o hablar. Él la estudió con curiosidad desapasionada, como un niño observando un insecto interesante. «¿Muerta?», preguntó a nadie en particular. Lila no podía responder. No podía cerrar los ojos. Solo podía yacer ahí, sintiendo el sol en su cara, oliendo la tierra y su propio miedo, escuchando los gritos distantes que podrían o no ser de Asa. El hombre levantó su machete. Lila vio su reflejo distorsionado en el metal. «Esto es morir», pensó con extraña calma. «Voy a morir a los 9 años en el suelo mientras mi hermana corre». Entonces, desde algún lugar cercano, llegó el llanto de un bebé. El hombre giró la cabeza. A través de su visión periférica, Lila vio a una mujer corriendo con un bulto en sus brazos. El hombre sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos muertos, y fue tras ella, dejando a Lila como un juguete roto sin interés. No supo cuánto tiempo permaneció ahí. El sol se movió. Las sombras se alargaron. Los sonidos de violencia se alejaron gradualmente, reemplazados por un silencio peor. Humo comenzó a elevarse de las casas en llamas.
Cuando finalmente su cuerpo decidió funcionar de nuevo, fue como un despertar doloroso. Primero los dedos, hormigueando. Luego las manos. Los brazos. Las piernas, enviando señales de la rodilla herida. Se sentó lentamente. El pueblo ardía. Cuerpos yacían en posiciones imposibles. Pero no podía ver a Asa entre ellos. ¿Asa? Su voz salió como un graznido. Se levantó, tambaleándose. Dio un paso. Otro. Hacia el bosque, siguiendo el camino que su hermana había tomado. Asa. Solo el eco respondió. La búsqueda fue inútil. El bosque era vasto, y para cuando llegó la ayuda, soldados de la ONU que llegaron demasiado tarde, como siempre, cualquier rastro había desaparecido. Encontraron a Mama Fura en su casa. Había muerto sentada en su silla favorita, el rosario entre sus manos, una expresión de desafío congelada en su rostro. Probablemente murió del corazón antes de que pudieran tocarla, dijo un médico. A veces los mayores tienen esa suerte. De las 63 personas del pueblo, 34 murieron esa tarde. 12 desaparecieron, incluida Asa. Los sobrevivientes fueron llevados a un campo de refugiados cerca de Goma, donde Lila fue entregada a su tía, una mujer que apenas conocía. ¿Qué pasó?, preguntaba todo el mundo. ¿Cómo sobreviviste? Lila no podía explicar. ¿Cómo describir el momento en que tu cuerpo te traiciona? ¿Cómo decir que tu hermana te salvó convirtiéndose en carnada? ¿Cómo admitir que estás viva porque te paralizaste de miedo mientras otros corrían? Tuve suerte, era todo lo que decía. Pero no se sentía afortunada. Se sentía como un error, un fallo en el universo. Asa debería estar viva. Asa, la valiente, la inteligente, la que tenía planes y sueños y una risa que podía iluminar habitaciones. No Lila, la sombra, el eco, la que se cayó cuando más importaba correr. En el campo de refugiados, las pesadillas comenzaron. Siempre la misma, corría y corría pero sus piernas eran de piedra. Asa la llamaba pero su voz no tenía sonido. Los hombres se acercaban pero ella no podía moverse, no podía gritar, no podía hacer nada excepto mirar mientras su hermana desaparecía una y otra vez. Es trauma, explicó una psicóloga voluntaria. Tu cuerpo recuerda el miedo. La parálisis fue una respuesta de supervivencia. No fue tu culpa. Pero Lila sabía mejor. Su cuerpo la había salvado traicionándola. Había sobrevivido por cobardía involuntaria. Los meses pasaron. Lila fue a la escuela en el campo, aprendió a leer y escribir como Asa hubiera querido. Pero las palabras se sentían vacías. ¿De qué servía la educación cuando no había podido salvar a su hermana? ¿De qué servía el conocimiento cuando tu cuerpo te fallaba en el momento crucial? Un día, casi un año después, llegaron noticias. Una mujer en un pueblo distante había visto a una chica que podría ser Asa. Trabajaba en los campos, decían. Cojeaba un poco. No hablaba. La esperanza explotó en el pecho de Lila como una granada. ¿Asa viva? ¿Asa cerca? Pero cuando fueron a verificar, la chica no era Asa. Solo otra joven rota por la guerra, otra hermana perdida de alguien más. La esperanza murió más duramente que la primera vez. Lila creció en el campo. Se convirtió en una estudiante excepcional, como si el conocimiento pudiera llenar el vacío con forma de Asa. Aprendió francés, inglés, suajili. Leyó todo lo que podía encontrar. Se convirtió en la asistente no oficial de los maestros, enseñando a los niños más pequeños como Asa había hecho. «Te pareces tanto a ella», le dijo un día su tía. Asa estaría orgullosa. Pero Lila no quería ser como Asa. Quería ser Asa. O mejor aún, quería volver a ser la sombra de Asa, el eco pegajoso que la seguía a todas partes. A los 14 años, la misma edad que tenía Asa cuando desapareció, Lila hizo algo que no había podido hacer antes, volvió al pueblo. Bunagana había sido parcialmente reconstruido. Nuevas casas de concreto reemplazaban las de barro. Nuevas familias ocupaban los espacios de las antiguas.
Pero el camino era el mismo. El lugar donde cayó estaba marcado ahora por un pequeño memorial a las víctimas. Lila se arrodilló donde había caído 5 años antes. Cerró los ojos y se permitió recordar completamente. El peso de la mirada de Asa. El sonido de sus pies alejándose. El brillo del machete. El llanto del bebé que la salvó. Lo siento, susurró al viento. Siento haberme caído. Siento no haber podido correr. Siento que eligiera salvarme. Siento estar viva. El viento no respondió. Asa no apareció mágicamente. El pasado permaneció inmutable. Pero algo cambió en Lila ese día. Entendió finalmente que no estaba congelada en ese momento por elección. Su cuerpo, en su sabiduría animal, había elegido la quietud como supervivencia. Y Asa, en su amor feroz, había elegido darle esa oportunidad. No fue cobardía, se dijo. Fue amor. Su amor por mí y el extraño amor de mi cuerpo por la vida. Ahora Lila trabaja con niños traumatizados por la guerra en Goma. Les enseña que el miedo no es cobardía. Que a veces el cuerpo sabe cosas que la mente no entiende. Que sobrevivir no es una traición a los que no lo hicieron. Todavía busca a Asa. En cada chica alta que pasa. En cada risa que flota desde un mercado. En cada maestra joven bajo un árbol. La busca sabiendo que probablemente nunca la encontrará, pero incapaz de dejar de buscar. Porque ese es el peso de ser la que se quedó, cargar para siempre el momento de la partida. Lila está condenada a revivir eternamente ese instante en el camino, cuando 2 hermanas se miraron y una eligió correr mientras la otra no pudo elegir nada. A veces, en las noches tranquilas, Lila cierra los ojos y se permite imaginar un universo alternativo. Uno donde sus piernas funcionaron. Donde corrió junto a Asa hacia el bosque. Donde ambas sobrevivieron o ambas murieron, pero juntas. Pero luego abre los ojos y acepta este universo. El que la dejó viva y buscando. El que la convirtió en guardiana de una memoria y un amor que se niega a morir. Mi hermana dijo, corre, les cuenta a los niños que atiende. Pero yo me quedé. Y ambas cosas estuvieron bien. Ambas cosas fueron amor. Es una lección que todavía está aprendiendo a creer. Pero la repite, esperando que algún día, en algún lugar, Asa la escuche y sepa, el eco sigue resonando. La sombra sigue buscando su luz. Y el amor entre hermanas sobrevive incluso cuando los cuerpos no pueden correr.